Queridos hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es mi deseo que sean muy bendecidos en este miércoles 17 de febrero del año 2021. Son las 7:30 de la noche y ha llegado el momento de poder conectarnos con nuestro Dios a través del estudio de su palabra y a través de la oración ferviente a Él. Por lo cual, queridos hermanos, es de mi agrado poder darles a cada uno de ustedes la cordial bienvenida, no solamente a mis hermanos que nos están viendo, sino también a todas nuestras queridas visitas que también están sintonizando con nosotros en esta noche. Les extendemos a nombre de la Iglesia de Portales y de toda la feligresía un saludo muy cordial, un abrazo, que Dios les bendiga en todas las cosas. Pueden poner sus comentarios, pueden poner sus saludos en la caja de comentarios, ya sea de YouTube y también ya sea de Facebook. Así que, queridos hermanos, recordando que hoy es un miércoles muy especial porque es miércoles de oración. Entonces, queridos hermanos, qué mejor oportunidad para poder expresar a nuestro Dios todos nuestros motivos de petición y también todos nuestros agradecimientos. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes. Ya voy a poner en unos momentos más la caja de comentarios para enviar saludos, para leer las peticiones por las cuales vamos a orar en esta noche. Y les recuerdo que vamos a tener un tema muy especial que habla acerca de una iglesia naciente. Me parece que es la primera parte y vamos a tener al pastor David Marván en esta ocasión predicándonos la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece si primero que nada oramos para que Dios nos pueda dirigir en este culto? Vamos a orar. Gracias te damos, bondadoso Dios, porque hasta este momento has estado con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has extendido tu cuidado hasta nuestros días, porque has ido con nosotros en nuestro trabajo, nuestras actividades académicas, en cualquier situación. No hemos visto cesar tu misericordia, Señor, por lo cual te agradecemos en esta noche por ser tan bueno con nosotros y por brindarnos el privilegio y permitirnos el gozo de ser llamados tus hijos. Perdona nuestros pecados primero que nada, Señor, que podamos ser perdonados y podamos ser hechos mejores hijos tuyos en esta noche. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos unja en esta ocasión, que podamos acceder a tu palabra y que podamos aplicar todas las enseñanzas que aprendamos el día de hoy a nuestra situación personal, especialmente en este momento de complejidad que estamos viviendo. Por favor, quédate con cada hermano y con cada hermana y con todas las visitas que nos están sintonizando en este momento, que si alguno está faltando o si alguno todavía tiene algún problema para conectarse, por favor que tú les sigas dirigiendo para que pueda compartir con nosotros esta noche de bendición. Bendice a cada familia representada el día de hoy. Oramos a ti, Señor, y pedimos todas las cosas que están dentro de nuestro corazón, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que nos estás escuchando, por lo cual te damos muchas gracias por ese don que nos has dado y también por la palabra que nos va a ser predicada, Señor, que pueda ser bendecida y que este culto solamente sea para honrarte y glorificarte a ti. No te lo pedimos por tener mérito alguno, sino que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Para comenzar el culto, en esta ocasión vamos a cantar desde donde estemos el himno número 141 titulado Alabadle. Así que, queridos hermanos, es momento de abrir los himnarios y también que desde nuestro hogar podamos adorar por medio de este himno. Alabadle. Canta, tierra, canta.
Mis hermanos y mis hermanas, nuevamente les saludamos en el nombre de nuestro Dios y en el nombre también de la Iglesia de Portales. Vamos a saludar a nuestros hermanos que están comentando en el YouTube y en Facebook. Vamos a comenzar con nuestra hermanita Raquel Magaña, que nos dice bendiciones para todos los hermanos. Hermana, reciba un abrazo y muchas bendiciones para su familia. Vamos a estar orando por ustedes, también para el hermano Miguel Toribio que nos está saludando en esta noche. Nos dice buena noche. También, hermano, le mandamos un saludo cordial hasta su hogar y que sea bendecido también en esta ocasión. La hermana Blanca Cruz también nos está comentando. Dios los guarde de todo mal a todos. Bendiciones, bendiciones, querida hermana Blanca Cruz, hasta donde esté. Claro que sí, Dios le bendiga. También vamos a saludar a nuestra hermanita María del Carmen Ramírez Ocampo, que nos dice, buenas noches, gusto en verles. También vamos a saludar a nuestra hermana Ángeles Valdés y a nuestra hermana Saraí Márquez, que también nos están mandando a saludar. Claro que sí, queridos hermanos, oramos mucho por ustedes. Les recordamos que estamos en el miércoles de oración y que tenemos ya algunas peticiones por las cuales vamos a orar en esta noche, ¿verdad? Vamos a conocer un poco en esta ocasión estamos orando, queridos hermanos, les recordamos por las familias del pastor César Sánchez, la familia Sánchez Rivera, estamos orando también por la familia de la doctora Graciela Rodríguez, estamos orando también por la hermana Angélica Benítez y su familia, también estamos orando por salud, estamos orando por la hermana Alejandra Vite, estamos orando por la hermana Verónica Gutiérrez, por Guadalupe Saavedra, por la familia Sánchez, por la familia de Virginia Castillo, estamos orando por la familia del hermano Edgar Telles, también, querido hermano, estamos orando por su familia. Confiamos en que el Señor los va a hacer salir adelante para honra y gloria de su nombre. Estamos orando también por la hermana Blanca, también por la familia Herrera Cruz, también estamos orando por la familia Muñoz Vidal, por la familia de la hermana Patti, estamos orando por ustedes, por la familia de la hermana Becerra, Carmen Becerra, estamos orando por su hijo también, querida hermana, estamos orando por Víctor Arteaga, por José Manuel Maza, por la doctora Violeta Maza, también le enviamos un abrazo y estamos orando mucho, mucho, mucho por usted. Estamos orando también por la familia Hernández Barajas, por nuestro querido hermano José Ángel Olín. Queridos hermanos, si tienen alguna petición más, por favor, no duden en comentarla aquí en la caja de comentarios. Aquí lo estamos leyendo y estamos muy al tanto de lo que ustedes están expresando. Pero sobre todas las cosas podemos tener la certeza de que nuestro Dios está al tanto de nuestras necesidades. Así que, queridos hermanos, vamos a dar preámbulo ya al tema de esta noche, que se titula Una iglesia naciente, y para ello vamos a ir en nuestra Biblia a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Así que si tú no has ido por tu Biblia, es momento para que lo puedas hacer, para que vayas a sacarla del librero, para que la traigas contigo, porque lo vamos a ocupar mucho en esta noche. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 y nos dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con estas palabras vamos a darle los micrófonos a nuestro querido pastor David Marván, que tendrá la palabra del Señor en esta noche. Pastor, que el Señor te utilice como un instrumento poderosamente y que crezcamos todos en el conocimiento de nuestro Señor. Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Dios te bendiga. Feliz noche para todos y cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Estamos contentos porque el Señor nos permite reunirnos a pesar de la distancia para que podamos adorar su nombre, para que podamos cantar alabanzas, para que podamos hacer oración, para que podamos meditar en su palabra. Y en este momento, antes de comenzar,
me gustaría invitarlos nuevamente para inclinar las cabezas, cerrar los ojos y hacer una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos sigues dando. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, porque reconocemos que a pesar de los momentos difíciles, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y porque a través de ella te conocemos a ti como el único Dios verdadero y al Señor Jesucristo a quien has enviado. Gracias también por la presencia y dirección de tu Espíritu Santo. De hecho, rogamos que en este momento sea quien nos ayude a entender en una forma sencilla y mucho más que eso, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, durante este periodo de culto de oración, porque te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Alabados al Señor porque nos permite estudiar su palabra a pesar de las distancias en las que cada uno de nosotros nos encontremos. Y como ya se ha mencionado, nuestra lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 12:17 y el título de esta noche es Una iglesia naciente. Saben que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la escritura bíblica, nos podemos dar cuenta que desde siempre Dios ha tenido una iglesia. Desde siempre Dios ha tenido a un pueblo como suyo en nuestro planeta, claro, en el planeta Tierra. Dios nos creó al ser humano para que seamos parte de su pueblo. Es así que la primera familia humana se convirtió en la familia de Dios. Ahí en Génesis podemos encontrar en los primeros capítulos a esta primera familia humana, Adán, Eva, Caín, Abel, y lamentablemente después de que Caín, posesionado por Satanás, mataran al justo Abel, tuvo que venir otro hijo en el linaje, en la descendencia, Set, de acuerdo a Génesis 4:25, en lugar de Abel, a quien había matado Caín. Así que la primera familia humana se considera o es considerada como la primera familia de Dios, el primer pueblo de Dios, la primera iglesia de Dios en la tierra. Pero pareciera que el plan de esa primer familia, de ese primer pueblo de Dios, como que se había frustrado. Tanto así que Caín, como lo acabamos de mencionar, mató al justo Abel. Tanto así que Génesis capítulo 4 y capítulo 5 menciona dos descendencias diferentes. Por ejemplo, Génesis capítulo 4 nos menciona la descendencia de Caín, gente mala, el linaje que se había rebelado en contra del plan de Dios. No así Génesis capítulo 5, quien era, ahí encontramos el linaje de Set, gente buena, los grandes patriarcas antediluvianos, el linaje divino de hecho. Debido a esto, por cuanto el plan de Dios pareciera que se había frustrado en ese primer pueblo, Dios tuvo que enviar un diluvio en el año 600 de la vida de Noé, dice Génesis 7:11, en donde lamentablemente prácticamente todas las personas murieron. Así que Dios tuvo que recomenzar la historia con un pequeño remanente. En este momento la familia de Noé, quienes habían salido del arca, quienes eran Noé, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, quienes llegaron a ser en este momento el nuevo pueblo de Dios, la nueva familia de Dios. Pero lamentablemente Génesis capítulo 11 inmediatamente después nos vuelve a mencionar que la gente se volvió a rebelar en contra de Dios. Trataron de construir una torre que llegara hasta el cielo, en el lugar de Dios, diciendo ellos mismos, por si viene otro diluvio, si Dios manda otro diluvio, nosotros no muramos, según lo registra Génesis 11. Así que en ese momento la escritura bíblica nos menciona que Dios los tuvo que esparcir por toda la tierra, cambiándoles el lenguaje, porque en aquel tiempo todos tenían un mismo idioma. Así que pareciera que cuando Dios recomenzó nuevamente su familia, su pueblo, con el remanente de Noé, pareciera que nuevamente se frustró el plan. Así que Dios tuvo que levantar a otro personaje para levantar a otro pueblo. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dios llamó a Abraham
y su familia para que formen parte y sean iniciadores de una nación grande que Dios haría a partir de ellos, para que de acuerdo al texto bíblico ellos fueran bendición para todas las familias de la tierra. Si nosotros seguimos la descendencia de Abraham, nos daríamos cuenta que de Abraham nació Ismael. Después nació Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac, de acuerdo a la escritura bíblica, nació Esaú y Jacob, siendo este último el que continuaría con la línea de descendencia. Ustedes recordarán que Jacob tuvo 12 hijos, conocidos también como las 12 tribus de Israel. De ellos, de acuerdo al texto bíblico, descendieron 75 personas a Egipto con José, para que ellos pudieran sobrevivir de acuerdo a los años de hambruna que estaban aconteciendo en aquella época. Así que allí en Egipto vivieron, crecieron, pero lamentablemente los hicieron esclavos por 400 años. Después de esos 400 años, Dios tuvo que llamar a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Dios de la nación egipcia, que ya por 400 años en esa nación idólatra se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Es por eso que a través de Moisés Dios les tuvo que recordar los mandamientos. Dios los sacó con mano poderosa, los llevó rumbo a Canaán, donde dice el texto bíblico que echando Dios a 7 naciones delante de ellos, les dio herencia por mano de Josué. Después, aproximadamente por unos 450 años, Dios les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. En ese tiempo del profeta Samuel, el pueblo pidió rey para la nación y Dios entonces les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando a después Dios les dio por rey a David, y de la descendencia de este último, y conforme a la promesa bíblica, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ya en ese tiempo del Señor Jesucristo, Juan el Bautista predicaba que no era él el Mesías que se estaba esperando, sino que tras de él venía uno de quien ni siquiera Juan Bautista mismo era digno de desatar el calzado de sus pies. Por lo tanto, los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conocieron a Jesús, no esperaron a Jesús, no escucharon ni apreciaron las palabras de los profetas. Es más, inclusive hasta habían distorsionado los mandamientos de Dios. Sin embargo, aunque no se dieron cuenta, ellos cumplieron las palabras de los profetas cuando condenaron al Señor Jesús. Ustedes recordarán que en ese momento pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de Jesús estaban escritas, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, como también eso ya estaba escrito por los profetas. Desde el tiempo de Abraham hasta prácticamente este tiempo de la nación, cuando el Señor Jesús vino como Mesías, estuvo entre altas y bajas el pueblo, pero finalmente se habían apartado tanto de las enseñanzas divinas, las habían pervertido tanto, no habían escuchado a los profetas, es más, peor, los habían asesinado como sucedió con Juan el Bautista, y como se habían apartado también de todos los mandamientos de Dios, nuevamente en este momento Dios tuvo que levantar un pueblo, Dios nuevamente tuvo que levantar una iglesia, y el Señor Jesús fue el originador, junto con sus seguidores, de lo que conocemos como la iglesia cristiana del primer siglo, de la cual Santiago estaba a la cabeza como presidente de la iglesia. Pedro, Juan, Pablo y otros más estuvieron también listos para apoyar, para liderar, para levantar el movimiento. Y nosotros nos daríamos cuenta al estudiar la historia de la iglesia cristiana que por los primeros 3 siglos los cristianos se mantuvieron fieles en las enseñanzas de los apóstoles, en medio de persecuciones, sí, pero fieles en la doctrina bíblica. Lamentablemente, una vez más, pareciera que el plan de Dios en este pueblo, en esta iglesia, como que se estaba frustrando otra vez. Por allá de inicios del siglo IV, llegó el emperador Constantino,
Y algunos de ustedes recordarán la historia. Aparentemente el emperador Constantino se convirtió, se bautizó de hecho, y con ello comenzó a cambiar algunas cosas doctrinales y estructurales de la iglesia. Por ejemplo, hasta ese momento de inicio del siglo IV, los cristianos seguían guardando el día de reposo. Hay evidencias que arrojan luz de que los cristianos para los primeros 3 siglos guardaban el día de reposo bíblico, es decir, el sábado bíblico. Constantino, en ese tiempo, por medio de un decreto, obligó a todos a honrar el día domingo como el día del Señor. Número 2, también fue Constantino quien comenzó en ese tiempo a construir templos para los cristianos. Ustedes recordarán que la escritura bíblica nos menciona en el Nuevo Testamento que los cristianos se reunían en hogares, iban de casa en casa predicando la palabra y convirtiendo a muchas personas para la iglesia de Cristo. Así que fue Constantino quien dijo, no, no es bueno que los cristianos estén por allí en casa, vamos a construir templos para ellos. Y aunque pareciera un buen principio, en realidad los estaba encajonando de esa forma entre 4 paredes, con el fin de que ya no salieran a predicar. Y lamentablemente pareciera que así seguimos hasta el día de hoy, encajonados entre 4 paredes sin salir a predicar. Por lo tanto, el espíritu de paganismo dominó completamente a la iglesia, sus doctrinas, sus ceremonias y las supersticiones paganas se incorporaron a la fe. Esta venencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, como lo describe el apóstol Pablo en sus cartas, predicho ya en esta profecía en Tesalonicenses como aquel personaje que se opondría a Dios, que se ensalzaría a sí mismo encima de Dios. A través de eso, el apóstol Pablo predijo en su segunda carta a los tesalonicenses la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar que lo que Pablo está hablando en Tesalonicenses ya estaba escrito muchísimos siglos atrás. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, 11, 12, ya había profetizado acerca del poder papal. De hecho, si nosotros analizáramos un poco acerca de las doctrinas de romanismo, nos daríamos cuenta que una de las principales doctrinas de romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que por lo tanto está investido de suprema autoridad sobre obispos, sobre pastores, sacerdotes de todas partes del mundo. Más aún, las doctrinas romanistas mencionan que al Papa se le han dado títulos propios de la divinidad. Inclusive se le ha declarado infalible, que no puede cometer error. Exige también que todos los hombres, por lo tanto, le rindan homenaje. Así que miren, cuando el papado llegó a tener autoridad total sobre la iglesia y sobre el Estado, que de paso eso fue en el año 538 después de Cristo, ya la profecía en Daniel nos había declarado que este personaje, este poder, este sistema pensaría en mudar, en cambiar los tiempos y la ley. Y esto comenzó, como lo acabamos de decir hace un momento atrás, con el emperador Constantino y su decreto. Y después lo continuó el papado y la Iglesia Católica, que han cambiado hasta el día de hoy la solemnidad del sábado al domingo. Ellos, por ejemplo, cambiaron en su catecismo católico. Yo por aquí tengo un catecismo católico catecismo de la Iglesia Católica, donde ellos cambian los 10 mandamientos bíblicos, entre ellos el mandamiento que habla en contra de las imágenes, tal como aparece en Éxodo capítulo 20, y el mandamiento que también habla acerca de guardar el sábado. Así que miren, el cambio de mudar los tiempos y la ley comenzó, dijimos, con Constantino, después siguió con el papado, después inclusive sigue con los protestantes. Los protestantes hasta el día de hoy, varios de ellos enseñan que la resurrección de Cristo en el día domingo convirtió a dicho día en el día del Señor y que con la muerte de Jesús
se anuló el sábado bíblico, dicen algunos, pero las Sagradas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo, ni los apóstoles, ni ninguna otra persona confirió semejante honor al día domingo. Cuando el papado entonces llegó a tener autoridad total, en ese momento, en el 538 después de Cristo, también comenzaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha ya en las profecías de Daniel y de Apocalipsis, tal como aparece en Daniel 7:25 y en Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, versículos 5 al 7. En ese tiempo nosotros podemos analizar en la historia que la persecución se desencadenó sobre los fieles, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Dios, con furia jamás antes conocida hasta este momento. Y el mundo entonces vino a convertirse en un vasto campo de batalla, dijera una autora extraordinaria. Fue el tiempo de las cruzadas, fue el tiempo de las inquisiciones, fue el tiempo que se conoce como el oscurantismo de la Edad Media en el siglo XIII. Por centenares de años la Iglesia de Cristo no encontró más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Tuvieron que esconderse en algunas montañas, tuvieron que recluirse en algunas cuevas en las montañas. Así de hecho lo había ya especificado el profeta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer que representa a la iglesia huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que aquellos días fueron días sumamente difíciles para la iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Pocos en verdad eran los que estaban siendo fieles a Dios en los momentos de mayor dificultad. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, había tiempos, había ocasiones donde parecía que el error, la mentira, el engaño, la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión de Dios iba a ser desarraigada por completo de la tierra. Pero aunque la tierra estaba sumida en tinieblas, durante todo este largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades Dios siempre ha tenido testigos. En todas las edades Dios siempre ha tenido un grupo remanente, un pequeño pueblo que siempre se ha mantenido de parte de Dios, al lado de Dios, defendiendo la verdad bíblica. Hombres que conservaron su fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como la única regla de fe y práctica para el cristiano, que santificaban el verdadero día de reposo, el sábado bíblico, por ejemplo. Me encanta esta parte de la historia, porque aunque el pueblo en este momento de la iglesia cristiana del primer siglo pareciera que nuevamente el plan de Dios para ellos se estaba frustrando, siempre Dios tuvo portaestandartes que exaltaron la verdad aún en medio de tanto oscurantismo. Por ejemplo, si nosotros analizáramos en la historia bíblica, nos daríamos cuenta que en Gran Bretaña el cristianismo primitivo había echado raíces, tal como se predicaba la verdad en los primeros siglos, los primeros 3 siglos. También en Gran Bretaña comenzó a predicarse esa verdad. Esos fieles cristianos de Gran Bretaña, por medio de la persecución, se extendieron también hasta Inglaterra, a Escocia, después también a Irlanda, y en todos esos países la verdad era recibida con gozo. Después de ellos, de esos países, se extendieron también hasta la isla de Iona, en donde de hecho se estableció una escuela misionera y fue el centro de trabajos misioneros, de donde se enviaron misioneros a diferentes países de la nación europea. Se enviaron para Escocia, para Inglaterra, para Alemania, para Suiza, inclusive también hasta Italia. También en la historia se nos demuestra que había fieles cristianos en África Central y también entre los armenios de Asia. Pero entre los que resistieron más tenazmente a las intrusiones del poder papal,
los valdenses fueron los que más sobresalieron. A mí me encanta la historia de los valdenses. Yo en algún momento he llegado a mencionar que me hubiera gustado vivir en ciertos tiempos de la época de nuestro mundo. Y sin duda alguna, el tiempo de los valdenses a mí me hubiera gustado vivir en ese tiempo. Es más, inclusive hasta ser uno de los valdenses. Y miren, si nosotros estudiáramos un poco acerca de los valdenses, nos daríamos cuenta que estos valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Miren qué interesante, centenares, cientos de años antes de que la Reforma llegara, ellos ya tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Ustedes recordarán que hasta el tiempo de la Reforma, cuando vino la imprenta, se comenzaron a imprimir diferentes versiones bíblicas para diferentes idiomas, pero antes de eso, cientos de años atrás, ya los valdenses tenían su propia Biblia en su propio idioma, ellos mismos la traducían. Los ejemplares de la Biblia en el tiempo de los valdenses eran sumamente raros. De hecho, muchos valdenses se aprendían de memoria las preciosas palabras de la escritura bíblica. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Además, ellos mismos se ocupaban en copiar. Dijimos hace un momento atrás que ellos estaban recluidos en montañas, en cavernas. Miren, allí donde estaban recluidos en oscuridad de las montañas, en las cavernas, allí mismo ellos copiaban la escritura bíblica a mano, imagínense ustedes. Algunos de nosotros, yo sé que eso no sucede entre nosotros, pero lejos de aquí, cerca de allá, algunos de nosotros ni siquiera leemos la Biblia. Ahora imagínense en el tiempo de los valdenses transcribir a mano la escritura bíblica. Así que algunos manuscritos que tenían los valdenses eran la Biblia completa, traducían y escribían a mano la escritura bíblica. En otros casos, algunos manuscritos únicamente eran fragmentos de algunas porciones bíblicas. La ropa de los valdenses estaba confeccionada de tal manera que ellos pudieran ocultar en bolsillos ocultos en su ropa parte de fragmentos de la escritura bíblica. Normalmente ellos se ocultaban a través de un oficio o a través de una profesión o vocación. Por ejemplo, los valdenses generalmente escogían el oficio de comerciantes, traficaban seda, joyas, oro, entre otros artículos difíciles de conseguir para aquel tiempo. Pero ellos mencionan que consideraban un tesoro más precioso que el oro, las joyas, la seda, el que llevaban escondido para compartir. Esto es la palabra de Dios. Ya desde el tiempo del papado se enseñaba a confiar en las buenas obras para obtener salvación. Pero saben que muchas personas en vano trataban de encontrar paz en repetidos ayunos, en crueles azotes, en vigilias sin número, en largas peregrinaciones, inclusive muchos de ellos también con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Los que sufrían con todo eso y los valdenses se daban cuenta, les abrían las escrituras para enseñarles que no era así como les enseñaba el papado. El papado, por lo tanto, los persiguió con odio satánico a los valdenses, los encarceló y mató a muchos de ellos. Más adelante, después de esto, en el siglo XIV, apareció el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, en Inglaterra, en un tiempo en el que no había muchos ejemplares de las escrituras bíblicas, pero que ya estaba llegando el tiempo de traducirlas y entregarlas a gentes de diversas naciones en su propio idioma. Después de Juan Wycliffe, vino Jerónimo y Juan Hus en Bohemia en el siglo XV, quienes lamentablemente tuvieron una carrera muy corta porque ellos tuvieron que morir en la hoguera, pero a través inclusive de la muerte de ellos en la hoguera, muchas personas se unieron a la iglesia de Cristo. Después, en el siglo XVI, llegó quizás el que fuera el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia en este tiempo de tinieblas del papado a una fe más pura de la verdad bíblica. Y nos estamos refiriendo a Martín Lutero en Alemania. Martín Lutero puede encontrarse como un personaje celoso, ardiente y abnegado.
sin más temor, no tenía temor únicamente que el temor de Dios y sin conocer otro fundamento que el de la fe religiosa de las Santas Escrituras. Las ventas en su tiempo de indulgencias le incitaron a Martín Lutero a escribir en contra de ellos y de otras cosas más. Al mismo tiempo que Martín Lutero realizaba la obra en Alemania, en ese mismo tiempo también comenzó la obra en Suiza y en Holanda. Con la ayuda de la imprenta que en esos años surgió, llegaron ejemplares de los escritos de Martín Lutero a diferentes países de la nación europea e inclusive del mundo. Llegaron, por ejemplo, escritos de Martín Lutero a Francia, a España, a Inglaterra, Bélgica, Italia y muchas otras partes más. Inclusive se cree que cruzaron sus escritos de Martín Lutero océanos y llegaron también a nuestro continente. Me parece que el pastor Medina en Gema tiene un libro que habla acerca de esto, por si alguien quiere estudiar un poco más acerca de ello. Pocas semanas después, miren cómo Dios estaba levantando la verdad en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Pocas semanas después de que naciera Lutero, nació otro personaje llamado Ulrico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes en Suiza. Este personaje Ulrico Zwinglio llegó a las mismas conclusiones que Lutero sin que ambos intercambiaran literatura, sin que ambos intercambiaran mensajes o pensamientos. Qué forma extraordinaria en la que Dios estaba levantando la verdad bíblica en diferentes partes del mundo. Y hubo varios reformadores más. En Francia, antes de que el nombre de Martín Lutero fuera conocido como el de un reformador, ya se encontraba un personaje conocido como el anciano Lefebvre. Era este personaje un hombre de extenso conocimiento. Era catedrático de una universidad en París y lamentablemente para ese momento era un partidario y sincero fiel seguidor del Papa. Pero Dios tenía otros planes para el anciano Lefebvre y fue uno de los primeros en recibir luz en Francia. Este personaje, Lefebvre, se encargó de traducir el Nuevo Testamento al francés prácticamente en el mismo tiempo en el que Lutero en Alemania estaba imprimiendo la Biblia. Lefebvre estaba traduciendo al francés el Nuevo Testamento en Francia. Lamentablemente, el anciano Lefebvre murió a manos de la iglesia, pero después de él se levantó Luis de Berquín. Luis de Berquín también fue un personaje, inclusive algunos autores mencionan, más temido por los papistas que el mismo Martín Lutero. Pudo ser un segundo Lutero, dicen algunos autores, si no hubiera sido lamentablemente porque lo llevaron a la hoguera, también a manos de la iglesia. Allí mismo, en París, en Francia, apareció otro prominente protestante. Ya habían llevado a la hoguera a dos protestantes, pero apareció otro más. Dios no iba a dejar a Francia, a París, a toda Francia sin una luz. Así que al inicio, este personaje se creía que sería uno de los más capaces y más ilustres defensores de la iglesia. Pero Dios, cuando digo la iglesia en este momento me refiero a la iglesia católica romana, pero Dios tenía otros planes para él. Aun cuando se encontraba en el escolasticismo, en el error, en el engaño, la superstición, Dios tenía planes extraordinarios para este personaje. Y nos estamos refiriendo a Juan Calvino. Juan Calvino fue criado para ser sacerdote. A los 12 años de edad, ya había sido nombrado capellán de una pequeña iglesia. Y unos cuantos años después ya era el pastor principal en esa iglesia. Pero a través de su primo hermano, quien se había ya unido con los reformadores, comenzó a ocasionar un eco en la vida de Juan Calvino. Comenzó a meditar acerca de la mediación de los santos. Comenzó a analizar el tema de las buenas obras para la salvación. Comenzó a analizar las ceremonias de la iglesia y se dio cuenta cómo todo eso era ineficaz para expiar el pecado. Finalmente, cuando Juan Calvino vio a un mártir morir en una hoguera,
y verlo con paz en su semblante, él se decidió rotundamente y completamente a estudiar la palabra de Dios. Dios entonces no dejaría a Francia sin una luz, y Calvino se había propuesto en este momento que toda Francia se volviera a la Reforma. Hubo reformadores también en España, en los Países Bajos, en Escandinavia, en Inglaterra y en otros países más. La mayoría de ellos, primero, si analizáramos la historia, nos daríamos cuenta que eran monjes, varios de ellos eran frailes, sacerdotes, obispos, muchos de ellos inclusive también eran de la realeza. Al principio estaban apegados a la iglesia, pero cuando se dieron cuenta de la corrupción y falta de apego que tenían a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, decidieron hacerle frente a una costa de su propia vida. La mayoría de ellos, si no es que todos, murieron a manos de la Iglesia Católica. Hombres extraordinarios que nos faltaría tiempo para hablar de cada una de las grandes hazañas que ellos realizaron. Durante ese tiempo, la reforma, de la reforma, la Biblia trató de entrar en todos los países de Europa, en todos los países de Europa. Algunos países, a decir verdad, la recibieron muy bien, mientras que en otros países el papado consiguió cerrar la entrada. Por ejemplo, en el tiempo de la Revolución Francesa, ya que hablábamos de Francia, se le hizo guerra a la palabra de Dios y a Dios mismo. Se exaltó a la diosa la razón y Francia se autodenominó atea. De hecho, la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, los 42 meses que aparecen allí, los 1260 días de Apocalipsis 12:6 que leyéramos hace un momento, designan prácticamente el mismo plazo. Es decir, es el mismo tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa, como ya lo dijimos, comenzaron en el año 538 después de Cristo, y sumándole los 1260 años, debían terminar en el año 1798. Ustedes conocen esa fecha. Es una fecha en la cual entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. Cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habló acerca de este acontecimiento, de la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador dijo en Mateo 24, versículo 22, Mateo 24, versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que nosotros podemos darnos cuenta en la historia que las persecuciones terminaron antes del año de 1798. Antes de que se terminara la profecía bíblica en 1798, las persecuciones cesaron. Los cristianos que estaban siendo perseguidos en Europa, huyendo ellos de la persecución, deseaban una tierra en la que hubiera libertad de conciencia. Estaban huyendo de país en país, y cuando estaban huyendo les pareció ver la mano de Dios que les señalaba hacia más allá del mar una tierra en donde ellos podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa. Y entonces avanzaron sin temor en el camino que la providencia les había indicado. Y aquí es donde entra en todo su poder Apocalipsis capítulo 12. Ya habíamos mencionado que en el tiempo de la persecución de los 1260 años, la mujer que representa la iglesia huiría al desierto, según dice el versículo 6. Estamos en Apocalipsis 12 y ahí nos vamos a concentrar en estos últimos minutos. Apocalipsis 12:6. Ya habíamos mencionado entonces que la mujer se refiere a la iglesia y huiría al desierto, al desierto. Esa es una palabra clave. Esa palabra desierto es la misma palabra que menciona el versículo 14. El versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que desierto del verso 6 y desierto del verso 14 es el mismo término de tierra
que aparece en el versículo 16. Miren el versículo 16, Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que entonces la escritura bíblica en los versículos 6, 14 y 16 nos menciona el término desierto, el término tierra, que ayuda a la mujer. Ustedes recuerdan que la mujer es la iglesia y se tragó el río, el agua. En ese texto, pues, el dragón en Apocalipsis 12 representa a Satanás. La mujer representa a la iglesia. El agua, de acuerdo a más adelante en Apocalipsis 17, representa muchedumbres de gentes, que en realidad son todas aquellas personas que están persiguiendo a los cristianos. Ustedes conocen, algunos de ustedes, esta parte de la profecía bíblica. Y entonces, miren, lo que quiero decir es lo siguiente. Desierto del verso 6, 14 y tierra del verso 16 es el mismo término, es la palabra clave aquí. Y esto significa un lugar inhabitado, un lugar inhóspito, un lugar desértico, un nuevo mundo. Fue así que, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis capítulo 12, los cristianos que están huyendo de la persecución que Satanás les mandó en Europa llegarían a Estados Unidos de Norteamérica, el Nuevo Mundo, un lugar para ese tiempo inhabitado, donde comenzaron a formar de hecho las 13 colonias americanas, como menciona la historia norteamericana. En forma extraordinaria, nosotros podemos darnos cuenta que la profecía bíblica se cumplió hasta en el más mínimo de los detalles, en el más mínimo de los detalles. 11 años después de que se formó la primera colonia, llegó un personaje llamado Rogelio Williams al Nuevo Mundo. Él fue la primera persona que estableció el gobierno civil de acuerdo con la libertad de conciencia. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado de Williams era Rhode Island. Y Rhode Island vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos. Y de hecho, todos los principios que Williams puso en Rhode Island comenzaron a crecer y a prosperar hasta que su principio fundamental, es decir, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de toda la República Americana de los Estados Unidos. Fue así que en la Declaración de Independencia declararon que todos los hombres fueron creados iguales, con ciertos derechos inalienables. Por ejemplo, entre estos están, dijeron ellos, la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Ellos también agregaron allí que no se exigiría ningún examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso, dijeron ellos, no dictará leyes para establecer una religión. Reconocieron que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Esto lo podemos encontrar en algunos documentos de Estados Unidos de Norteamérica. Y miren, ¿qué es lo que queremos mencionar? En este contexto geográfico de Apocalipsis 12, en este capítulo 12 de Apocalipsis que nos habla de la iglesia del pueblo de Dios, en este verso 16, donde aparece el término tierra, que significa un lugar inhabitado, un nuevo mundo, es decir, Estados Unidos de Norteamérica, es aquí que, de acuerdo a Apocalipsis 12, que de acuerdo al ámbito geográfico, que de acuerdo al tiempo bíblico, que de acuerdo a la fecha, inclusive alrededor del año 1798, era donde debería surgir el último pueblo de Dios, la última iglesia, según lo menciona Apocalipsis 12:17. Miren cómo dice Apocalipsis 12:17. Entonces, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren qué forma tan extraordinaria. Nosotros podemos darnos cuenta que desde el Edén Dios tenía un pueblo,
una familia, una iglesia. Lamentablemente pareciera que el propósito se frustró, pero después Dios recomenzó nuevamente la historia con la familia de Noé. Pareciera que nuevamente se frustró y Dios levanta nuevamente otro personaje, Abraham. Y del linaje de Abraham surgió un gran pueblo que lamentablemente no aceptó ni esperó al Mesías, y entonces el Señor Jesús tuvo que comenzar un nuevo pueblo, una nueva iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo. Y lamentablemente, de acuerdo a la profecía bíblica, también ese pueblo se iba a apartar de las verdades divinas, de los mandamientos de Dios. Pero finalmente Apocalipsis 12 nos menciona que en este ámbito geográfico, en este tiempo, Estados Unidos de Norteamérica y alrededor del año 1798, debía surgir entonces el último pueblo, la última iglesia de Dios, el último pueblo que tiene al menos en el 12-17 dos características para darnos cuenta quién es ese pueblo. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, número uno, y tienen el testimonio de Jesucristo, número dos. Así que miren, nosotros podemos darnos cuenta a través de este seguimiento de las escrituras bíblicas que es aquí en este tiempo donde surge el último remanente, donde surge el último pueblo de Dios para el tiempo del fin, la última iglesia que predicará con poder que Jesús viene pronto. Así que de acuerdo a las profecías de Daniel, de Apocalipsis, que en este momento hemos visto superficialmente y brevemente en una forma sencilla, nosotros podemos darnos cuenta que en este lugar geográfico, es la parte clave, Estados Unidos de Norteamérica, y en ese tiempo, 1798, es donde, repito, debería surgir el último pueblo, la última iglesia de Dios, el último pueblo que predicará poderosamente en este tiempo que Cristo Jesús viene pronto. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir la línea de la historia y darnos cuenta cuál fue el pueblo que nació en ese tiempo y ver si tiene las características especificadas en Apocalipsis y entonces ubicar quién es ese pueblo, quién es esa iglesia y unirnos a esa iglesia y predicar juntos que Cristo Jesús viene pronto. Ese justo va a ser el tema de la siguiente semana. Que el Señor nos bendiga durante esta noche, hermanos. Esperemos que al analizar la historia, al analizar un poco de las profecías bíblicas, podamos nosotros darnos cuenta cómo Dios dirige en todo momento a su pueblo, cómo Dios, aunque pareciera que no está al control de todas las cosas que suceden, hasta el día de hoy sigue estando al control. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en su palabra, en sus promesas, en la profecía bíblica y seguir estudiando su palabra para podernos nosotros situar en qué momento estamos de la historia y cuál es el papel que me toca realizar a mí. Que el Señor les bendiga en esta noche, apreciados hermanos. Amén. Agradecemos a Dios y a su mensajero que fue el pastor Marván por este mensaje tan interesante y por este recuento histórico que sin duda nos lleva a la certeza de que somos el pueblo que va a llevar las buenas nuevas de salvación. Así que le agradecemos al pastor por este gran sermón, porque nos ha abierto muchas preguntas y sobre todas las cosas nos ayuda a confiar más en las promesas de Dios, más que nada frente a toda la situación que estamos viviendo y a toda la complejidad de nuestra realidad, donde sin duda estas profecías se están cumpliendo en este momento y aún faltan muchas por cumplirse, pero estamos seguros de que la mano de Dios va a ser sobre todos nosotros y nos va a acompañar como iglesia para proclamar su evangelio y para ser una iglesia activa. Así que vamos a saludar a algunos hermanos también que han seguido comentando y tenemos a la hermana Ana María Figueroa que nos dice muy bendecida noche de oración. Así es, querida hermana, Dios nos bendiga y nos ayude a ser ese pueblo que Él está edificando. La hermana Lupita Jiménez nos dice bendiciones para todos nuestros hermanos de la iglesia de Portales. La hermana Joyce Medina nos manda también saludos. El hermano Felipe Lupercio, también saludos para usted. Bendiciones. Vamos a la ventana de YouTube y la hermana Fabiola Pérez también nos manda saludar.
Claro que sí, querida hermana. Buenas noches, hermanos. Bendecida noche. Seguimos orando por su familia y particularmente por Eddie, por su hijo Eddie. También seguimos orando por él. Nos da mucho gusto tener la presencia de nuestro hermano Isidro Roblero, que nos manda a saludar desde Chiapas. Qué envidia, hermano. Pero claro que sí, un saludo muy afectuoso a su familia y también un abrazo muy grandote hasta allá. También nuestra hermana Rosy Cepeda nos dice amén, saludos. Y ojo, queridos hermanos, aquí la hermana Lupita nos pide que oremos por su hermano Raúl, quien se está preparando para ser bautizado, así que sentimos mucha alegría por la noticia y vamos a seguir orando para que el Espíritu Santo siga obrando en la vida de su hermano y él pueda bajar pronto a las aguas del bautismo y sea miembro de nuestra amada iglesia. También saludamos a la hermana Marta Olivia Tejero y no sé si saludé al hermano Marcos, así que saludos hermano Marcos, también un abrazo y también queridos hermanos estamos orando por la familia Solís, por el estado de salud de nuestra hermana Judith. También no olvidemos orar por eso, orar por todas las peticiones que se han expresado, sabiendo que el Señor está al tanto de nuestras necesidades y que seguramente nos esté escuchando en este momento. Sigamos orando fervientemente por las situaciones que no podemos resolver humanamente, sabiendo que tenemos un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Así que vamos a pasar al último himno, que es el 168, y después el pastor nos va a dirigir con la oración final de despedida. Y no se pierdan, queridos hermanos, también tenemos culto el día viernes. Sigan invitando a sus amigos, a sus amigas, a las visitas, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Sigamos compartiendo la bendición y compartiendo la gracia de Dios para con todos los que no le conocen. Entonces vamos al himno final titulado El Rey que viene y vamos a entonarlo con fuerza y con mucho gozo desde nuestra casa. Oh
Amén. Qué hermoso himno, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos de ustedes les gustaría prepararse y estar incluidos en el pueblo, en la iglesia que Dios tiene dispuesta para este tiempo del fin, para predicar su evangelio? Les voy a invitar para que podamos inclinar las cabezas, cerrar los ojos y terminar con una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella te podemos conocer a ti como el único Dios verdadero y podemos conocer cuáles son los planes que tú tienes para el ser humano. Gracias, Señor, porque el plan principal para nosotros es que vivamos por la eternidad, que participemos de la vida eterna junto contigo. Ayúdanos para que podamos participar de la eternidad contigo. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, para entregarnos a ti en una forma completa. Y ayúdanos también a hacer la parte que nos corresponde para ayudar a que otras personas se preparen y puedan tener un encuentro contigo. Gracias, Señor, porque nos permite sintonizarnos a diferentes hermanos de diferentes partes en estos momentos. Gracias por tu palabra. Gracias por las oraciones que nos permites expresarte. Gracias, Señor, por los cantos que nos permites entonarte. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos para hacer siempre tu voluntad y cumplir con tus propósitos. Tú conoces, Señor, algunas peticiones que se han expresado, las que se escribieron, eh, los que están próximos a bautizarse, por ejemplo. Ponemos, Señor, todas nuestras peticiones delante de ti, rogándote que tú puedas hacer tu voluntad en cada una de ellas. Bendice en forma especial, Señor, a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Sé con ellos en sus hogares, suple sus necesidades, ayúdales en sus problemas, pero sobre todo, Señor, dirige nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a prepararnos, Señor, examínanos continuamente. Mira si vamos en camino de vida o de muerte. Y si vamos por este último, redirecciónanos al camino de vida que nos llevará a la vida eterna. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta noche de culto, de oración. Sigue acompañándonos y bendiciéndonos para que seamos asimismo nosotros bendición para la gente que nos rodea, porque te lo rogamos, te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.